No sé si ahí se ve el AutoCAD. Sí, que ya se ve. Dije, Entonces, nada más para nuevamente checar. Se han hecho los tramos de A a B, de B a D, de C a D, de D hacia H, de E a G. Comenté en su momento en el video que del tramo F a G no lo iba a realizar porque prácticamente es un tramo ahí similar y de hecho lo van a ver ahí más adelante en el cálculo en Excel. De G hacia H y se quedó obviamente como tarea para revisión de ustedes de H a I, de I hacia J y de J hacia O. Que en este ramal que ustedes revisaron, en realidad, si se dieron cuenta, jamás hubo ningún lote de descarga, o sea, todos fueron tributarios. De lo que vino de D hacia H y de lo que vino de G hacia H, ahí se sumaron y entonces ya solamente lo que se fue repitiendo fue la acumulación, lo más bien continúa para los siguientes tramos, ¿no? De H hacia I y hacia J y de J hacia O. Entonces, yo trabajé los tramos que van de C hacia K, de K hacia L, de L a M, de M a N y de N a O. Entonces yo trabajé este otro ramal. Si hasta ahorita más o menos han visto, cada tramo tiene una razón de ser y que de hecho este también es parte del proceso de cálculo. O sea, cada tramo tiene una razón de ser. Y la explico rápido. El tramo, por ejemplo, AB, representa el análisis que siempre vamos a tener en un proyecto de alcantarilla, o sea, el tramo el tramo cabecero, vaya, que no tiene tributarios. Donde implica empezar con una profundidad mínima, donde implica manejar el diámetro mínimo, donde implica también manejar una pendiente mínima. Entonces, empezamos siempre con las condiciones mínimas a analizar. En el tramo de B a D, por ejemplo, es el primer tramo donde ya tenemos un tramo que viene tributario, o sea, donde voy a sumar el que viene detrás. El tramo de C a D, que tiene, digamos, de diferente, que el pozo C es un pozo cabecero que está sirviendo para ambos tramos, para de C a K y de C a D. Y entonces van a ver, ahorita donde les voy a mostrar el MATCAD, que se parte con la misma profundidad para el tramo de C a K. O sea, esto solamente es un pozo que nos sirve para poder dividir los tramos, ¿no? El tramo de D hacia H, este tramo, digamos que su objetivo de aprendizaje tiene que ver que convergen los tramos de B a D y de C a D, y entonces se nos presenta la primera caída. ¿Por qué? Porque hay un desnivel de llegada entre uno y otro. Hablamos de 3 centímetros, pero de todos modos, con todo y eso, es un desnivel de llegada de uno y otro, y esto también nos ayuda a saber qué pasa cuando los niveles no coinciden. Quién de los dos tramos marca o gobierna la profundidad y con cuál debo de partir para el siguiente tramo. Y entonces, eso vimos en este tramo. Después de D hacia H, por ejemplo, tiene el mayor número de descargas. Se entendería que hay una acumulación más de caudal, una acumulación más de agua. Y otro ramal viene que viene de G hacia H, y aquí en el caso de este tramo lo que estamos viendo es una caída dosada, o sea, cuando se están superando los 50 centímetros. Entonces, cuando se superan los 50 centímetros de caída, pues obviamente debo de manejar una caída dosada, que más adelante les enseñaré cuando lleguemos a la parte de elaboración del plano. Ahí les voy a enseñar cómo se maneja el detalle de caída dosada. Y el que se quedó de tarea, digamos, para ustedes, que fue todo el tramo de H hasta O, ese que muestra, lo que enseña es simplemente cuando se reciben ya todos los caudales, si en el recorrido no tengo ninguna descarga, este tramo funcionaría como si fuera un emisor. Los colectores emisores durante su recorrido no reciben ninguna descarga. Entonces, así es como funcionaría.
¿Qué tiene dentro de diferente de los demás? Que su diámetro se mantiene. O sea, durante su recorrido se va manteniendo el diámetro y por lo regular, en algunos casos, se mantiene también la pendiente. ¿Por qué? Porque como no va recibiendo descarga, pues no se va acumulando más agua. O sea, solamente la que viene de atrás y se mantiene el diámetro hasta llegar a este punto. El tramo de CAK, que es el tramo que yo ahorita se los voy a mostrar, que tiene de aprendizaje en los que tengo dos descargas diferentes, de uso diferente de agua, como es el caso del uso escolar y de la zona comercial. Aquí van a ver algo muy interesante en estos ejemplos, porque la verdad es que a mí, por ejemplo, pues cuando me toca elaborar los proyectos y en alguna ocasión me dicen, oye, es que fíjate que el lote tal va a ser una zona comercial para que lo consideres. Yo ya sé que esos lotes comerciales prácticamente no te aportan mucho. O sea, esa es una realidad, no te aportan. Y te hacen nada más en la tabla de cálculo, hacer todo un proceso ahí que la verdad luego hasta te quita tiempo. Esa es la realidad, te quita luego algo de tiempo. Pero bueno, se tiene que hacer porque si no te lo pueden observar, en este caso en Agua de Puebla o en Conagua, entonces hay que agregar la parte comercial o en su caso la de escuela o en su caso hoteles, restaurantes, o sea, cuando si es que la zona está muy densamente, por ejemplo, si son varios restaurantes, pues bueno, también se tienen que analizar. Entonces, estas son dos descargas diferentes, descargas que, vuelvo a repetir, no aportan mucho y de pronto sí te hacen en la parte de cálculo hacer ahí un poco de trabajo, ¿no? Y entonces vamos a ver, voy a poner aquí el MATCAD, que ya tengo aquí los tramos. Dije, ¿Sí? tengo una duda. Adelante. Entonces, los tramos que por decir usted nos dejó, bueno, recibe los tributarios de cuántos lotes, ingeniero. Solo serían de los que vienen de D hacia H, me parece. Recibe los tributarios, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, creo que son 18. Son 18 lotes lo que está recibiendo. Y ya con Okay. se mantiene para los siguientes tramos. Ese ya es constante para los siguientes tramos. No hay ninguna otra descarga que se realice en su recorrido. ¿Sí? Ok, Inge, gracias. Entonces vamos a ver. Yo aquí ya los tengo aquí ordenados. Voy a abrir el tramo de CAK. Que de hecho aquí sigue apareciendo como de CAD. Vamos a quitarle. Entonces vamos a ver. Entonces este es el tramo de CAK. En el tramo, por ejemplo, cuando se hizo el análisis de CAD, obviamente esta fue la profundidad con las que nos quedamos. O sea, de cota 1243, aquí tenemos el pozo C, 1243 y cota 1230 y 1133, que fue de 1.10 de profundidad. Entonces, con esa misma parto para el tramo de CAK. Ahora, empiezo con el análisis. Bueno, ya sabemos que proponemos aquí los datos iniciales, la longitud que hay entre los ejes de los pozos, que son 34, 42 metros, los niveles de las rasantes de los pozos, 1243, 1204, los datos también propuestos, que siempre voy a partir de los mínimos. Claro, eso siempre y cuando todavía no sé qué diámetros voy a tener, siempre hay que partir con los mínimos. 8 pulgadas, el coeficiente, aquí estoy manejando ahorita polietileno, 0.010, que por cierto también hicimos cambio de material en algunos tramos para que se pudiera observar que se reduce la capacidad hidráulica
y por qué también juega un papel importante ahí a la hora de tomar decisiones sobre eso. La tubería, por ejemplo, de concreto simple, pues es una tubería muy barata, o sea, eso sí, hay que comentarlo, pues es muy barata, pero en capacidad hidráulica y en condiciones de funcionamiento se reduce. Entonces, son de las cosas que también debo de tomar en consideración, que a veces, como señala esta famosa frase de que lo barato cuesta caro. Entonces, a veces pues queremos ir por la parte económica, pero nos damos cuenta que en funcionamiento hidráulico definitivamente no ayuda. Pero bueno, hice por ahí un cambio de material, donde se vio inclusive cómo redujo la capacidad hidráulica de la tubería. Y entonces empieza la demanda, empiezo con la demanda escolar. Voy a hacer esto un poquito más grande. En esta demanda escolar, las dotaciones son las que cambian. O sea, no se le entrega la misma cantidad de agua en este caso, ya sea por alumno o por trabajador, no se le entrega la misma cantidad que si las personas estuvieran en sus casas. ¿Por qué? Porque los usos son diferentes. En una escuela, pues solamente, en el caso, por ejemplo, de escuelas primarias, por lo menos escuelas públicas, pues solamente vamos a encontrar que el agua que se les entrega es para la parte de lavabos, inodoros. Desconozco si, por ejemplo, en escuela pública, por lo menos en las escuelas que yo conozco, no hay regaderas. Entonces, solamente es para inodoros, lavabos o mingitorios, y en su caso, pues obviamente para las llaves de mantenimiento, algunas tarjas que requieren las personas de intendencia, las personas que se dedican a la limpieza, y nada más, ¿no? Entonces, aquí tenemos en la parte de demanda el cuadro de las dotaciones a la parte, por ejemplo, habitacional, que dice 250 litros habitante día. Bueno, sabemos que para el caso de Conagua, pues no depende del clima, de la clase socioeconómica. Ahí aparece un dato de dotación, pero bueno, solamente es una dotación ahí como dato pero no, depende de la clase socioeconómica y del clima. Y después aparece comercial con 6 litros metro cuadrado día. Eso quiere decir que el agua que se va a repartir en la zona comercial dependerá de, obviamente, el área que tenga el predio. De la industria aparece ahí, por ejemplo, 30 litros metro cuadrado día. Después dice pública, escuelas, dotación por alumno, 25 litros alumno día. Y dotación por trabajador, 100 litros trabajador día. Aquí, como lo van a ver, yo establecí como dato de población de esta escuela, los seis niveles, desde primero hasta sexto de primaria. Estoy considerando la escuela básica, primero a sexto de primaria, solamente un grupo o sea, es una escuela pequeñita. Creo que consideré 30 estudiantes por grupo. Estamos hablando de 180, ahorita lo vamos a ver. En la tabla de abajo aparecen los porcentajes de aportación, o sea, del agua que le llega a los estudiantes y a los trabajadores. Hablemos de trabajadores, pues obviamente los maestros, personal de intendencia, personal administrativo. Entonces, esos son los trabajadores. Las aportaciones andan, por ejemplo, en el caso de la escuela, tanto escuela y comercial, en 100%. O sea, nos están manejando aquí 100%. De toda el agua que, digamos, a ellos se les entrega, el 100% se va al drenaje. Yo como que ahí tengo un poco de dudas, pero bueno, así es como así es como lo están manejando. Entonces, si ya tengo las dotaciones y ya tengo los porcentajes de aportación, empezamos a hacer el proceso de cálculo. Entonces empezamos con la parte escolar. Se está considerando que hay una población de alumnos de 180 y que hay una población de trabajadores de 15. Esto que aparece aquí que dice D, y D dice escuela alumno 25, que esas son las dotaciones. La dotación de alumno, dotación de trabajador 25 y 100, y el porcentaje de aportación de alumno y el porcentaje de aportación de trabajador.
Después viene la parte comercial. Todo este lote que tenemos aquí se está considerando completo. Tiene 973.4928 metros cuadrados. Y su dotación es de 6 litros metro cuadrado día y el porcentaje de aportación que tiene es de 1, o sea, al 100%. Teniendo esta información, tanto de la parte escolar como de la parte comercial, me voy a los gastos. Empiezo obviamente con el gasto medio. Aquí van a ver de pronto, lo quise manejar así, que por cierto el otro día quise imprimir los PDFs para enviárselos, para que también tengan ahí toda la secuencia de cálculo, pero por ahí me genera algo medio raro con algunas, sobre todo con los encabezados de cada hoja, me genera algo ahí medio raro. Voy a ver cómo corregir esa parte de impresión para podérselos enviar. Entonces está la parte del gasto medio. Y entonces se tiene que calcular un gasto medio para los alumnos, que como se puede apreciar aquí, nos está dando 0.052 litros sobre segundo. O sea, es una nada. Después un gasto medio de trabajadores, que nos está dando 0.017 litros sobre segundo, que también prácticamente no es nada. Y después el gasto medio comercial, que equivale a 0.068. Entonces, esos tres gastos medios se suman, pero entonces se hace por separado. Se suman y me da un valor de 0.137. Y entonces aplica lo mismo que con el habitacional. Si el gasto medio es menor a 1.5, dejo por default 1.5 litros sobre segundo. Pero fíjense bien, no alcanza ni siquiera el medio litro sobre segundo, ¿no? Entonces, es muy poca la descarga. Entonces se deja por default 1.5 y a partir de aquí, pues ya sabemos la secuencia, se calcula un gasto mínimo, que pues ya sabemos que si multiplicamos este 0.137 por 0.5, pues todavía nos va a dar menor a 1.5, 0.069 y debemos de dejar por default el 1.5. Ya teniendo el gasto medio y gasto mínimo, ya obviamente ajustado a condiciones de condiciones, digamos, que establece la normativa de 1.5. Aquí viene algo interesante y esto nada más hay que tener cuidado, ¿no? El coeficiente de Harmon, que es que se utiliza para, dependiendo la población que se tiene, cuando la población va participando en el tramo y después se va acumulando, ese coeficiente de Harmon va cambiando. Y depende de una fórmula que ya por ahí hemos visto. Pero eso es en materia de población, o sea, para uso habitacional. ¿Qué pasa cuando el uso no es habitacional? Entonces, cuando no es habitacional, se ha establecido un coeficiente, un valor M, ya de manera, digamos, como estándar para todo, de 1.5. ¿Por qué? Porque no se tiene la misma condición de uso y descarga que el uso habitacional. Entonces, se ha establecido, y esta parte yo he estado buscando, pero no he encontrado ni con Harmon ni en otro lado, ¿por qué el coeficiente de 1.5? Y con agua, de hecho, pues te lo establece, ¿no? Dice, este es el que debes de manejar si el uso no es habitacional. Pero he estado revisando y no he estado revisando, digamos, en este curso, o sea, he estado revisando desde hace ya varios años y nunca he podido saber cuál es la razón. He preguntado por ahí con algunos colegas cuál es el motivo de manejar ese coeficiente y tampoco nadie me ha dado ahí respuesta, ¿no? Entonces, pero este es el coeficiente que se tiene que manejar, M de 1.5. Así que si ya tengo mi gasto medio, pues lo multiplico por el 1.5 y obtengo el gasto máximo instantáneo ya tanto de escuela como de comercial para el tramo, que equivale a 2.25. Después el máximo extraordinario, que sí se establece igual que la parte habitacional, son las mismas condiciones. Si llueve, de hecho, puede ser hasta peor en las zonas escolares y comerciales, porque como luego toda la superficie ya está cubierta por concreto, pues todo lo que llueve escurre. Entonces ya se tiene aquí el 1.5, se multiplica por el
gasto máximo instantáneo y se obtiene el extraordinario, que es de 3.375. Viene nuestro resumen de gastos. Tenemos ahí el gasto mínimo de 1.5, medio de 1.5, máximo instantáneo de 2.25 y máximo extraordinario de 3.375. Tenemos nuestros gastos, pasamos a la siguiente fase, que es el cálculo de diámetro teórico, que como se puede observar, pues realmente es un diámetro muy pequeñito, no alcanza ni siquiera, creo que ni siquiera las 4 pulgadas, así que entonces dejo por default 8 pulgadas, como ya sabemos, ese es el diámetro comercial. Aquí en el diámetro comercial, fíjense, podemos tener otra opción más que quizá no lo he platicado, porque a veces no es tan importante, pero bueno, lo voy a comentar. Cuando elegimos un diámetro comercial, yo el que estoy manejando aquí dice 0.20, porque es el diámetro nominal. Pero si quiero ser un poco más exacto, puedo ir a elegir un material de fábrica, o sea, me busco una tubería, por ejemplo, si estoy hablando de tubería de polietileno, entonces me busco tubería ADS, me busco tubería por ahí andan los de Todo Dren, entonces todos los fabricantes de polietileno, y entonces elijo uno. Cuando ya lo tenga, verifico cuál es su diámetro interno. Eso también lo puedo hacer. La verdad es que aumenta muy poco. O sea, aumenta algunos ahí, si acaso un medio centímetro. Realmente no aumenta mucho y su capacidad hidráulica tampoco no se ve tan reflejada. Luego los fabricantes, me ha tocado, por ejemplo, que los de ADS principalmente, pues tratan de vender mucho eso, ¿no? No, es que mi tubo tiene más capacidad hidráulica o el diámetro es mayor que el tubo de concreto, ¿no? Su diámetro es muy reducido. En eso tienen razón, pero la verdad es que tampoco aumenta tanto. O sea, en eso la verdad se los digo ahí por experiencia, ¿no? Por eso lo manejo así, o sea, nada más le dejo 0.20. Después viene la parte de las condiciones a tubo lleno, que se tiene que calcular, el área, perímetro mojado, radio hidráulico, velocidad a tubo lleno. Aquí se tiene ya el gasto a tubo lleno y las relaciones de gasto. De estas relaciones de gasto, que también ustedes ya saben, que hay que ir aquí al nomograma de Manning y entonces revisar las condiciones tanto mínimas, revisar las condiciones máximas, que ya las tengo aquí. Aquí no entraré tanto en ese detalle, salvo que ustedes me indiquen, quizá aquí me gustaría preguntarles nada más, si en esta parte de las relaciones de gasto y el entrar al nomograma de Manning han tenido algún problema. O sea, me gustaría ahí que me dijeran si se ha entendido cómo es la secuencia de entrar al nomograma o con gusto les explico. Mi parte no he tenido ningún problema, Inge, gracias. Inge, pues primero se entra con los de la relación de gasto mínimo y después con los del gasto extraordinario, ¿no? Así es, Y ya sí, ya referente a la velocidad y tirante mínimo y después con el extraordinario máximo serían pues correspondientemente a los máximos. así es. Sí, a mí me tocó, todavía me tocó, ahí me entregaba, el maestro entregaba el nomograma impreso, o sea, y era la copia de la copia de la copia y ya ni se veían los números, ¿no? Te decía, este es el nomograma, necesito que lo traigan mañana, siempre los dejaban en las copiadoras, entonces iba uno, imprimía y traías tu nomograma, procurabas imprimirlo más o menos en doble carta para que se viera, porque pero no es el nomograma que están viendo ustedes, no es este que está aquí. El nomograma que teníamos nosotros eran las gráficas, que eran unas líneas, unas escalas, más bien, unas escalas. Y entonces, cada que íbamos haciendo la secuencia de cálculo, llevabas tu reglita y entonces ibas ahí trazando las líneas según te fuera ahí solicitando la relación de gastos. Entonces ahí trazabas con tu reglita y había un montón de errores, ¿no? Entonces el compañero le decía, no, pues ahí me dio punto 0,40 y tantos, ¿no? El otro, no, me dio punto 0,60 y tantos. Y empezaba ahí todo el show pero entonces hubo alguien que pues no tenía nada que hacer y se dedicó a cargar los datos del nomograma a los digitalizó, que es el que tenemos aquí.
lo cual se lo agradecemos porque se puso a revisar todos los números, desde cero hasta alcanzó a ver, por ejemplo, 1074 y pues nos generó aquí la información, lo cual es bastante bueno, porque inclusive al tenerlo ya digital, ya cuando nos metemos a trabajar a la tabla de Excel, pues es mucho mejor, ahí van a ver por qué. Entonces, pero básicamente sucede, para explicar un poco el asunto del nomograma, cómo funciona o cuál es su objetivo. Si no utilizáramos el nomograma, tendríamos que ir a las ecuaciones que comúnmente se manejan para calcular el tirante de una sección circular. Y entonces hay que tener presente que la sección circular es una de las más difíciles en cálculo de tirante normal. Claro, si hablo de que lo meto a una tabla de Excel también, pues obviamente los cálculos se hacen rápido, pero las ecuaciones sí están algo bastante ahí larguitas. Así que estar calculando ahí la parte del tirante, ajustar y todo eso con el famoso, la ecuación de Manning y el módulo de sección se vuelve bastante tedioso. Entonces, una manera de evitar eso es con el nomograma de Manning y los resultados son prácticamente los mismos. O sea, habrá variación ahí pequeña de algunos centímetros, por ejemplo, en el tirante o de algunos metros sobre segundo de velocidad, pero realmente muy poco, no son representativos. Entonces, la razón por la que yo desde hace ya rato, cuando doy la clase de alcantarillado, manejo esta tabla que ya está digitalizada, es porque ya sé, ya voy a la segura que ya la he probado, la he revisado y me concuerda muy bien los resultados. Lo que estábamos haciendo ahorita, como ya lo comenté, vamos a pasarlo a Excel y ahí vamos a comparar entre uno y otro, ¿no? Entonces, la secuencia de velocidad de tirante mínimo, que al final de cuentas, cuando se entrega el cálculo a revisión de la gente de Conagua, eso es lo que va y revisa, fíjense, eso es lo que revisa, esas cuatro columnas. Se checan las velocidades mínimas y máximas y se checan los tirantes mínimos y máximos. Eso es lo que revisa. Si ve que algo no está bien, entonces ya se pone a revisar todo el tramo. Pero eso es lo que básicamente revisa. Estas, las condiciones mínimas y máximas. Y entonces, cuando ya vemos que nos pasan las condiciones mínimas y máximas, pues ya nada más le damos la cota final de arrastre al pozo, que en este caso sería el pozo K. Aquí, por ejemplo, la pendiente que se manejó como la pendiente, la rasante, fue de 0.011, entonces también se manejó para la pendiente de arrastre del tubo también de 0.011, para mantener la profundidad mínima de 1.10, mantenerlo también en el pozo K, aunque aquí nos dio una ligera nada más, no nos está dando los 90 centímetros, sino 0.89 y 1.09, ¿no? Pero realmente eso tampoco es así tan representativo, problemático. Entonces, este es el tramo de CAK que lleva el uso o la descarga no habitacional, tanto de escuela y comercio. Y debemos de tener mucho cuidado cuando tengamos que analizar eso. Y nada más lo que aquí quiero que vaya, se entienda, que las aportaciones que dan las escuelas, las aportaciones que dan las zonas comerciales, no son muy representativas. Claro, aquí estoy hablando de que la escuela que estoy planteando es una escuela pequeñita, pero créanme que aún así, si se triplicara o inclusive 4 veces se ampliara la población de estudiantes, tampoco sería tan representativa. Lo mismo en la parte comercial, si en la parte comercial meto más área, meto más metros cuadrados, créanme que tampoco va a ser tan representativa. En la parte comercial, nada más lo que se procura siempre tener cuidado es que las descargas, que la calidad de la descarga se esté dando dentro de la norma, porque pues obviamente cuando por ejemplo, un centro comercial como pensemos en Dorada, ¿no? Plaza Dorada. Plaza Dorada, pues obviamente, digámoslo así, cuando esta inicia, pues era un centro comercial donde pues vendían ropa, calzado y demás artículos. Y con el paso del tiempo se hizo la zona de comida.
al tener un área de comida, se entiende que en cada puesto, en cada local de comida, se está generando una descarga o unos desechos de la comida que producen, ¿no? Entonces ahí nada más lo que se les exige es, en el caso de ustedes, van a realizar una descarga diferente, donde van a llevar el agua, la van a juntar, van a hacer un tratamiento previo y después ya descargan a la red municipal. Eso es lo que nada más se les solicita. Pero aún así, su descarga no es tampoco representativa como la habitacional. Entonces, aquí nada más lo que me gustaría que se quedara claro en ese sentido, que aquellos usos que son de comercial, que son de escuela, la verdad es que no son representativos en descarga. Recientemente, por ejemplo, trabajé un proyecto para una nave industrial, una empresa que se dedica al acero laminado, y entonces en su proceso de tratamiento usan el agua como para enfriar, su proceso enfrían, y nada más lo utilizan para eso y lo desechan y lo mandan a su biodigestor para tratarlo. Yo cuando vi dije, no, pues estos han de consumir mucha agua. La verdad es que cuando revisé y hice todo el cálculo, su descarga es bastante pequeñita, o sea, muy poca, tampoco aportan mucho. Los que sí descargan, eso sí, los que sí descargan mucho, es la industria textilera, son los que más usan agua y el que más contamina. Ese es el que su descarga son de las más peligrosas, vaya, y que utilizan demasiada agua. Y otro es la hotelera, porque obviamente se entendería que en el caso de hotel, pues sí, es como si fuera una casa, aunque no necesariamente con la cantidad de muebles así que se tienen en una casa, pero aún así su descarga sí es más considerable que todas las demás. Entonces, nada más, ahora sí que se entienda esa parte. Este es el tramo de C a K. El tramo de K a L, tanto tramo de K y L y de L a M son tramos que simplemente se van a recibir lo que se hizo en el tramo de C a K. No hay ninguna descarga en ambos tramos. Entonces, este solamente es una secuencia de llevar lo mismo del tramo anterior, los mismos gastos, y aquí pues solamente se revisa que el diámetro que se está proponiendo y las pendientes pues me den la cota de arrastre del pozo final, que en este caso sería el pozo L. Estoy aquí en el tramo de KL, que es aquí se tiene el 1075, y lo mismo sería del tramo de L a M. Entonces, ambos solamente son pozos o tramos de secuencia. Y quizás se pregunten, pero ¿por qué no mejor, qué no convenía traer el tubo de L y pasarlo hasta acá, hacer esto así? La respuesta es no. Como les he comentado, siempre debemos de rodear rotondas, procurar no ir debajo de los camellones, tampoco ir debajo de las banquetas, que a finales del año pasado trabajé en el proyecto del nuevo aeropuerto. Me invitaron ahí a participar para la parte de la red de alcantarillado pluvial, y dentro de sus propuestas que traen estos señores era que los drenajes, el pluvial, por ejemplo, tiene que ir debajo de las banquetas, ¿no? Así como que, ¿y eso como para qué? ¿Quién sabe? Pero así lo propusieron. Inclusive yo en una de las reuniones que por ahí se tuvieron con los militares, porque son militares los que llevan el proyecto, pues yo sí hacía la observación, ¿no? Sabes que por cuestiones de mantenimiento aquí puedes tener un poco de riesgo, porque si tuvieras que hacer una reparación en un tramo, ¿qué va a pasar? Que pues vas a tener que romper la banqueta. Entonces imagínate, la gente que anda pasando, pues me dice, y me decía uno, dice, sí, dice, pero prefiero mil veces que la gente que camina, digamos, sea la afectada y no el tránsito vehicular, ¿no? Esa, digamos, era su lógica. Y decía yo, sí, sí, no. Le digo, porque al final de cuentas, cuando tengas que reparar tu pozo en la parte de la banqueta, de todos modos vas a tener que parar tránsito, porque pues de modo que las máquinas anden volando, ¿no? Entonces, porque sus calles pues no están así muy, muy amplias.
Entonces, cosas ahí que uno luego se encuentra en las reuniones y propuestas que hacen en este proyecto del aeropuerto. Está algo ahí bastante curioso y interesante. Y obviamente, en el caso de los militares, como de pronto no traen mucha experiencia en esto, pues obviamente, pues de pronto empiezan a titubear en algunas cosas, pero en general, la verdad es que creo que hacen un muy buen trabajo. O sea, lo que van haciendo es muy interesante. La verdad que hay que reconocerlo. Entonces, la razón por la que no hago esto es porque no debo de cruzar rotondas. Ahora sí, ahora que el cliente del proyecto me dice, no, no hay problema, crúzalo, ok. Ah, bueno, por eso nada más que quede en el entendido que va sobre ahora sí que tu responsabilidad, ¿no? Yo en mi carácter, digamos, de recomendación de profesionista, pues yo digo, no, pues hay que rodearla, pero si tú quieres que pasemos, pues pasamos debajo, ¿no? Entonces, los tramos de KL y LAM son nada más tramos de secuencia, así como los que ustedes hicieron en la tarea. Se mantienen las mismas cantidades de gasto. Entonces, llegamos al pozo M, que tiene la cota 1072. Y en el tramo de M a N, aquí el asunto se pone interesante. Van a ver por qué. Porque se va a sumar, aquí sería de M, vamos aquí a corregirlo, que se quedó el de M a N. El asunto se pone interesante por lo siguiente. Porque de las dos descargas que se tenían, escuela y la parte comercial, ahora se le va a sumar la habitacional de este lote. O sea que en el tramo de M a N voy a tener las tres descargas tipo que tengo en todo el fraccionamiento. La comercial, la escolar y la habitacional. ¿Qué sucede aquí cuando tengo este tipo de combinaciones? Que el asunto se vuelve un poco más tedioso. Vamos a revisarlo para que vean. Entonces tengo el tramo de MN, tengo ahí los datos, la longitud del tramo que tiene 1071, los niveles de las rasantes, los datos propuestos de diámetro, de coeficiente de rugosidad para el material y de pendiente. Aquí como voy en contra de la pendiente, como el pozo N tiene apenas 1 centímetro arriba del pozo M o del nivel de rasante del M, pues tengo una pendiente en contra. Como tengo pendiente en contra, pues voy a irme con la pendiente mínima en la parte de arrastre. Empiezo con la demanda habitacional. Entonces tengo un lote, ese lote ya sabemos que tiene 20 departamentos y ese departamento 4 habitantes, que equivalen a 80 habitantes. La dotación que estamos manejando es de 206 litros habitante día, con un porcentaje de aportación de 75%, aunque aquí dice 0,75, aquí habría que corregir porque no es que sea 0,75%. Nada más que el asunto es que no puedo ahí, aquí más bien sería, lo dejo así como 0,75, pero ya sabemos que es 75%. El cálculo de gastos del gasto medio, empezamos con el gasto medio, 0.143. Y fíjense bien, en el caso de voy a bajar para acá. Aquí en el gasto medio, no estoy poniendo el texto, aquí no he puesto el texto de indicar que como el gasto es mínimo, se debe de manejar el mínimo de 1.5 por default, etc. No lo he puesto. Solamente estoy calculando así los gastos, o sea, 0.143 y luego el mínimo 0.072. Aquí también el máximo extraordinario, donde también estoy utilizando el medio anterior, o sea, lo estoy utilizando aquí directo, no estoy manejando el de default, y lo mismo para el máximo extraordinario. Si se dan cuenta, los gastos son pequeños. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque voy a tener que sumar en el tramo los gastos medios, voy a tener que sumar gasto medio habitacional, gasto medio escolar de alumnos, gasto medio escolar de trabajadores y gasto medio comercial. 4 gastos medios tengo que sumar. Los 4 se suman. Vean, aquí empieza la parte de la demanda escolar. Entonces empiezo con la parte escolar, que ya sabemos que solamente es lo que vengo
arrastrando de la parte de atrás la parte comercial con las dotaciones y demás, y aquí empiezan los gastos. Aquí es donde viene el asunto que les comentaba. Mucha atención. Aquí está el gasto medio de alumnos, gasto medio de trabajadores de la escuela, gasto medio del área comercial. Y y a estos gastos medios, como están aquí, si se dan cuenta, aquí aparece uno, que este sería el habitacional. Este de aquí es el habitacional. Entonces aquí están los 4, se suman. Ya sumados, verifico si alcanzan o superan el 1.5, que ya vimos que no, tiene 0.28 litros sobre segundo. Así que como tiene 0.28, ahora sí, indico con el texto que se va a quedar por default el 1.5. Y este lo estoy manejando como gasto medio total. Entonces aquí se deja 1.5. Como ya sé que el gasto medio es menor a 1.5, por lógica, el gasto mínimo sería menor a 1.5. Así que ya no me dedico a calcular gastos mínimos de todos los servicios, sino que simplemente aquí ya el gasto medio que ya tengo aquí lo multiplico, el de acá, perdón, lo multiplico por 0.5, y así que es menor, y lo dejo por default como 1.5. Entonces lo estoy manejando como total. Gasto medio total y gasto mínimo total. Entonces ahí los tengo. Y después viene el gasto máximo instantáneo, empezando con el habitacional. Como tengo 80 habitantes, pues obviamente el coeficiente de Harmon es de 3.8. Le puse aquí M, app de habitacional 3.8. Multiplico el 3.8 por el gasto medio, pero el gasto medio, aguas, el gasto medio habitacional, no el gasto medio que ya dejé por default, el del habitacional, utilizo el del habitacional. Y obtengo el máximo instantáneo de 0.544. Ok, ahí lo tengo. Luego me voy con la parte escolar. En la parte escolar, el gasto máximo instantáneo sería la sumatoria del medio de alumnos más el medio de trabajadores, que se va a multiplicar por el 1.5 que les comentaba, que ese se maneja para los diferentes usos que no son habitacionales. Ok, ya aquí lo tengo, 0.104. Después hago por separado el comercial. Entonces el gasto medio comercial por su coeficiente de Harmon, que me da 0.101. A la hora de que sumo todos los gastos máximos instantáneos, como se puede observar aquí, me da un valor de 0.749. ¿Qué pasa aquí? La lógica es fácil. Si el gasto, si la Conagua o la metodología me exige que tanto el gasto mínimo y el gasto medio por default se maneje como mínimo 1.5, y aquí el máximo instantáneo me está dando 0.749, no puedo utilizar este gasto para diseño. ¿Qué tengo que hacer? Aquí dice algo interesante el texto. Dice, debido a que el gasto máximo instantáneo, vamos aquí a corregirlas, instantáneo, es menor al gasto medio de 1.5 litros sobre segundo, se deberá ajustar el cálculo del mismo, o sea, del gasto máximo instantáneo, se debe de ajustar al gasto medio de 1.5 y recalcular para el coeficiente que gobierna, que corresponde al habitacional. O sea, que esto que hice aquí ya no se aplicaría, o sea, todo esto que hice de aquí de secuencia de cálculo de gasto máximo instantáneo ya no aplica. Y lo que hago es simplemente considerar que el gasto máximo instantáneo es igual al gasto medio total multiplicado por el coeficiente de Harmon habitacional, o sea, 1.5 por 3.8, para que me quede como máximo instantáneo 5.7. Y otra vez regresamos a aquellos gastos que hemos venido manejando, que son ahora sí que como los estándares, los mínimos de estándar, el 1.5 para el medio, el 1.5 para el mínimo, el 5.7 para el máximo instantáneo. Y si esto es el máximo instantáneo, por ende el máximo extraordinario, pues va a ser 8.55.
O sea que en el resumen de gastos llegamos a los mismos gastos. O sea, son los mismos. El mínimo total 1.5, medio total 1.5, máximo instantáneo 5.7 y máximo extraordinario 8.55. Al meter estos datos al diámetro teórico, obtengo un diámetro de 0.135, no alcanza ni siquiera los 15 centímetros, que serían las 6 pulgadas. Por lo tanto, por default, se deberá dejar como diámetro comercial el mínimo, que es de 8 pulgadas, 0.20 metros. Sigo con la secuencia de cálculo: velocidad a tubo lleno, gasto a tubo lleno, las relaciones de gasto, tanto del mínimo como del máximo. Me voy a la obtención de las condiciones mínimas y máximas, que en todos casos, pues obviamente me va a cumplir, porque como estoy manejando los gastos mínimos, entonces no tengo aquí problema, ya sé que voy a cumplir, ahí están. Y ya solamente procedo a determinar la cota de arrastre del pozo N, que en este caso es de 10.69. Entonces, esta es la secuencia de cálculo cuando me encuentro por un lado, descarga sanitaria, o perdón, habitacional, y por el otro lado, descarga comercial o escolar, o en su caso, otra que sea diferente. Entonces, así se tiene que ir calculando. Se van calculando por separado los gastos medios, se suman, se verifica si el gasto medio es mayor a 1.5. Si no es mayor, entonces se deja por default 1.5, tanto para el medio como mínimo. Me voy otra vez a calcular los gastos máximos instantáneos, los hago por separado, hago la sumatoria. Si quedan debajo del medio, entonces vuelvo a reajustar. Quiere decir que voy a tener que utilizar el gasto que comúnmente se gobierna, que es el habitacional. Entonces me voy con el coeficiente de Harmon habitacional, el gasto medio habitacional, obtengo el máximo instantáneo, lo multiplico por 1.5 y lo convierto en extraordinario. Entonces, eso es lo que pasa cuando tengo diferentes usos, y así cada vez el asunto se va poniendo más interesante, ¿no? El tramo que va de N a O, por ejemplo, pues ya solamente, que lo tengo aquí, ya solamente es igual, es un tramo de secuencia. De todo lo que hice en el tramo de M a N, pues se va a continuar de N a O. Es básicamente lo mismo. ¿Qué me interesa del tramo N a O? Simplemente verificar cuál es la cota con la que voy a llegar al pozo O. Que en este caso aquí sería 10.67.